episodio número 23. Esto es Pod Queens Latinas con Marieli Silvet, donde se reúnen los podcasters exitosos para compartir ideas, estrategias y herramientas para llevar tu podcast al próximo nivel. Bienvenida a este nuevo episodio de Pod Queens Latinas. Te habla Marieli Silvet y quiero darte las gracias por acompañarme una vez más en este espacio donde nos reunimos tú y yo para conversar sobre podcasting. En este episodio vamos a estar conversando sobre una encuesta que realicé con un grupo de mujeres podcasters y otras mujeres que consumen podcasts. Y le hicimos dos preguntas. La primera fue, ¿qué hace que tu podcast sea diferente, único y especial? Y la segunda pregunta que le hicimos a las mujeres que consumen podcasts fue, ¿qué hace que desees regresar a continuar escuchando más episodios de un podcast que escuchas por primera vez? Tenemos el audio de lo que contestaron algunas de estas mujeres y lo vamos a estar compartiendo contigo. Antes de comenzar, quiero darle las gracias a todas aquellas de ustedes que se animaron a completar la encuesta. Me gustaría que si no sabes de qué encuesta estoy hablando, puedes visitar la página de Facebook de Pod Queens Latinas y vas a encontrar allí varias publicaciones donde pongo el enlace de la encuesta. El enlace, si no me equivoco, es bit.ly/Pod Queens Latinas Survey. La palabra encuesta en inglés, survey. Pero para irnos a la segura, voy a incluirte el enlace en las notas de este episodio. Y también, nuevamente, puedes visitar la página de Facebook de Pod Queens Latinas, donde en varias publicaciones estuve compartiendo el enlace para invitarte a que participes de completar esta encuesta, donde básicamente lo que estamos buscando es qué cosas te gusta de este programa, pero también, y lo más importante, es qué cosas debemos mejorar o qué temas a ti te gustaría escuchar en este programa de Pod Queens Latinas. Así que cuento contigo. Estuvimos sorteando un micrófono y ya tenemos una feliz ganadora, pero también más adelante vamos a estar ofreciendo otros incentivos para todas esas personas que están participando de la encuesta. También quiero avisarte que hemos creado una comunidad, un grupo en Facebook, es el Pod Queens Latinas Group, y te invito a que si tienes un podcast lo busques, te unas. Hay como 2 o 3 preguntas que contestar, pero lo que quiero es saber dónde estás con respecto a tu podcast para que este grupo puedas obtener mucho valor y que sea una comunidad de mujeres interesadas en el podcasting para ayudarnos mutuamente a continuar creciendo y celebrar juntas nuestras victorias, porque muchas veces nuestras amigas no nos entienden. Si no tienen un podcast y no saben, ¿verdad?, no están dentro de este mundo, este ecosistema del podcasting, pues a veces nos sentimos un poco solitas y como que no tenemos con quién hablar sobre estos temas. Pues en esta comunidad vas a poder unirte junto a otras mujeres podcasters o que están en ese proceso de construir su podcast ahora mismo. Y van a haber algunos días donde vas a poder compartir tu episodio más reciente y quién sabe, muy posiblemente tu avatar está allí y vas a poder dar a conocer tu podcast, vas a poder conocer otras mujeres que a lo mejor vas a poder entrevistar en tu podcast o que a lo mejor te van a querer entrevistar a ti. Así que es un ganar-ganar. Y si te quieres unir e invitar a tus amigas podcasters, pues en confianza puedes hacerlo. También este sábado 19 de octubre tenemos nuestro seminario online, Lánzate a crear tu podcast. Y en este seminario nosotros vamos a compartir las 5 etapas, información súper valiosa sobre las 5 etapas que necesitas para producir un podcast profesional, desde la etapa de la planificación,
que es una etapa en la que nosotros nos detenemos bastante para darte mucha información sobre todos los aspectos para crear un concepto que sea sólido y que realmente te ayude a lograr tus objetivos profesionales, pero además de eso también cubrimos información sobre todo lo que necesitas para grabar, qué tipo de equipos deberías utilizar de acuerdo al estilo y el formato de tu programa y a dónde vas a estar grabando y bueno, todo ese tipo de decisiones. También vamos a cubrir cómo puedes hacer para editar tus episodios y las etapas de publicación. Así que es un seminario bien completo con mucha información donde te va a dar una visión un poco más amplia sobre todas las posibilidades que hay para ti dentro del podcasting. Te invito a acompañarnos. Hay boletos disponibles todavía en Eventbrite. Y vamos a estar el sábado desde las 10 de la mañana, hora del Atlántico, o sea, hora de Puerto Rico, que ahora mismo estamos creo que igual la hora del Atlántico con la hora del Este, para que más o menos tengas una idea. Pero no importa en qué lugar del mundo estés, me parece que ese es un horario bastante cómodo para que nos acompañes. Y ahora continuamos entonces con nuestro tema de hoy, que tiene que ver con cómo hacer que tu podcast sea diferente, único y especial, porque al final nosotros lo que queremos es cautivar a la audiencia. Queremos que regresen a seguir escuchando. Y la realidad es que cada nuevo episodio que nosotros producimos es como tu carta de presentación. Porque es muy posible que a lo mejor tú estás produciendo un podcast ya tal vez hace un año, hace 2, hace 3. Pero a lo mejor ese próximo episodio es el primero. Es esa primera experiencia que va a tener un nuevo oyente contigo. O sea, yo recientemente, cuando estuve en Orlando, que conocí muchos podcasters, esa fue la primera vez que me enteré de muchos podcasts que llevan produciéndose 1 año, 2, 3 años. Por ejemplo, Soledad Franco de Paraguay, que es la productora de El Franco Informador y a quien entrevistamos hace unos cuantos episodios aquí en nuestro podcast. Ella llevaba 3 años produciendo ese podcast, pero no fue hasta que la conocí en Podcast Movement en Orlando que por primera vez escucho su podcast y el primer podcast que escuché no fue el primero que ella publicó, sino el último, ¿verdad? El más reciente, porque es un podcast de noticias diarias. Yo siempre digo en mis seminarios, en mis seminarios y talleres de branding, que la oportunidad de causar una buena primera impresión es limitada, es solo una. Por lo tanto, ese próximo episodio que tú vas a crear, y a lo mejor no lo habías visto de esta forma, puede ser esa oportunidad, esa nueva oportunidad de tú cautivar a alguien que te está escuchando por primera vez. ¿Y cómo hacemos eso? Me puse a pensar en crear una metáfora e invitarte a reflexionar. Cuando tú, por ejemplo, visitas un nuevo lugar o un nuevo restaurante, por decir algo más que además de que vamos a comer, muchas veces se vuelve una experiencia. ¿Qué cosas hacen que tú quieras regresar? Típicamente lo podemos dividir en 2 áreas. La primera es que definitivamente hayas tenido una buena experiencia en ese lugar o en ese restaurante, pudo ser en ese hotel o en un evento que hayas ido, a lo mejor un seminario de alguien, un curso. Si tú tienes una buena experiencia, es muy posible que ocurran varias cosas. 1, que quieras regresar. 2, que le des tal vez una calificación positiva, que realices una reseña positiva sobre el lugar. 3, que lo compartas con a lo mejor algún amigo o amiga, porque la experiencia fue tan agradable que tú deseas compartir esto con más personas. La segunda razón por la que tal vez quieras volver a regresar es porque tienes unas expectativas de lo que vas a encontrar allí. Si tuviste una experiencia pasada positiva,
Muy posiblemente vas a tener una expectativa de que lo próximo que vayas a probar, aunque pidas un platillo completamente distinto, si se trata de un restaurante, va a ser bueno también. Y que el servicio también va a volver a ser agradable. Y que la experiencia va a ser positiva. ¿Cómo se traduce esto en nuestro podcast? Pues nuestro podcast, yo pienso que el secreto para que las personas, para cautivar a la audiencia y que quieran regresar una y otra vez, es precisamente eso. Es pensar en nuestro podcast no únicamente como un formato de contenido en audio donde nosotros tenemos estos 3 temas y pam, los compartimos y ya. Grabamos, editamos, publicamos y entonces nos sentamos a esperar a que la gente lo escuche y reaccione. Yo creo que debemos pensar un poquito más allá. Cada vez van a ser más y más los programas, los podcasts que van a existir y nosotros tenemos que asegurarnos de mantenernos a la vanguardia y de crear un producto que provoque que las personas deseen regresar. Esa experiencia debe ser una experiencia extraordinaria. Porque si es una experiencia regular u ordinaria, la persona posiblemente lo escuche y posiblemente regrese porque a lo mejor ya tiene el hábito, la persona está acostumbrada, ya está suscrita y bueno, ok, pero posiblemente lo está escuchando y no necesariamente lo está compartiendo con otras personas. No necesariamente se va a convertir en tu cliente. No necesariamente va a escribir o te va a dar una calificación o va a participar en ninguna de las actividades que realices para crear, ¿verdad? O involucrar a tu audiencia. Por eso es que yo te invito a pensar en cómo crear una experiencia extraordinaria. ¿Y cómo nosotros hacemos eso? Pues para eso, y aquí te quiero invitar a hacer referencia al episodio número 18 que titulé Secretos para evolucionar como podcaster, porque creo que hay información valiosa que también puedes utilizar. Si esta es la primera vez que me escuchas, pues allí puse más información de cosas que podemos hacer para nosotros crecer, porque muchas veces, y vas a ver en las respuestas de lo que nos contestaron esas mujeres que consumen podcast, muchas veces la razón por la cual alguien desea regresar a escuchar más episodios de un podcast tiene que ver con su anfitrión, con la persona detrás del micrófono, cómo habla, cómo se expresa, el contenido que comparte, su tono, porque tú puedes hablar sobre un tema sobre el cual existan muchos otros podcasts, pero tal vez es ese tono, esa perspectiva distinta que tú le das a ese tema, lo que hace que la gente quiera regresar a escucharlo de ti. Y aquí te tengo un ejemplo. Este ejemplo lo traigo de Netflix. Hay una serie titulada Patriot Act. Es en inglés. No estoy muy segura si está en español. Es como un show de comedia con episodios muy cortos, como de unos 20 minutos, donde Hasan Minhaj, se llama el comediante, el conductor del programa, toca temas sobre política, temas sobre economía, temas sobre cultura, pero los hace como si fuera un show de comedia. Pero lo más interesante es que él trae datos, investigación, entonces utiliza un humor que está como hirmanado dentro de cada una de las historias y los datos que él está compartiendo. O sea, que no es que él hace un chiste como para suavizar la información tan terrible que está compartiendo, sino que es un humor sarcástico que va insertado ya dentro de la manera en la que él va compartiendo toda esa información. Y ha hecho episodios sobre Amazon, hizo uno sobre el verdadero costo de los cruceros, hizo otro sobre los préstamos estudiantiles. Entonces son temas que no son nada atractivos, a lo mejor, por ejemplo, el tema de los préstamos estudiantiles. Sin embargo, hizo un episodio que de verdad era una cruda realidad, lo que realmente estaba compartiendo. Pero lo hace de una manera y en un tono tan sarcástico que yo me disfruté ese episodio y hasta me reí de la triste realidad de lo que ocurre con las personas que
y esto más en los Estados Unidos, que se acogen a los préstamos estudiantiles para completar sus grados universitarios. Pero el ejemplo que te traigo aquí es que no importa cuál sea tu tema, si tú escoges un tono o una manera de compartir tu tema de forma que te resulte auténtica, porque si yo trato de aquí hacer humor, la gente no me va a escuchar porque yo no soy comediante y el humor y el sarcasmo pues tal vez no es mi estilo, pero si es el tuyo, pues posiblemente pudiera ser una manera de tú cautivar a una audiencia para escuchar sobre unos temas que a lo mejor no son muy atractivos, pero a través de ese tono y esa perspectiva con la que tú los presentas, los conviertes en algo más atractivo, algo que cautiva a tu audiencia. Entonces, ¿cómo hacer para que tu podcast sea único y diferente? Pues mira, tenemos los clips de lo que nos dijeron las chicas. Vamos a escuchar lo que nos comentó la abogada, la licenciada Lidiarí Rivera Colón, quien toca algunos temas que a lo mejor no son los temas más atractivos, pero lo hace de una manera en la que su audiencia regresa para escuchar más. Lo que para mí hace diferente Café Legal es que puedo llevarte información que es árida, que es difícil de digerir, pero que es bien importante porque es una de las áreas de susceptibilidad en tu negocio y te las estoy trayendo de una manera quizás un tanto jocosa, amistosa, donde de manera informal tú estás adquiriendo conocimiento, donde puedes aclarar tus dudas. Así que más allá de yo compartir una información, estoy proveyéndote un espacio para que te puedas educar de temas que son importantes. Lo hago pensando en el grupo de pacientes bariátricos, lo hago pensando en las necesidades de los que no han llegado a su peso después de la cirugía o han tenido alguna situación. Pero yo creo que lo hace diferente y sumamente especial es que cada episodio empieza basándose en mi historia. Compartir la historia de uno crea una magia con quien te oye o con quien tú hablas que sobrepasa cualquier conexión. Y la investigación que hago de diferentes temas y cómo la uno. En mi podcast Cero Estrés hablo de diferentes temas que tienen que ver con tu salud, con tu sistema hormonal. Por eso es que yo entiendo que cada persona puede estar llegando episodio tras episodio porque siempre tengo información valiosa y diferente. Hablo con historias y cosas que, mira, tú te puedes identificar y puedes incorporar para que tu día esté libre de estrés, cero estrés, y para que tu cuerpo esté más saludable. Primero que todo, es un espacio que nace de un deseo muy personal de crear algo como esto, donde yo pueda compartir mis ideas, mis reflexiones, mis pensamientos. Aparte de que también es un espacio que hago con mucho cariño, mucho respeto y sobre todo, señores, con mucha responsabilidad, porque va a parar a los oídos de muchas personas. Así que tenemos que ser sensibles en ese sentido también. Y yo pienso que es un espacio único porque yo lo llamo también una cápsula del tiempo. Y es porque yo tengo un sueño, un deseo personal de que quizá futuras generaciones, mis nietos, mis tataranietos, pueda escuchar estos episodios y entender cómo yo pensaba en este momento, en este presente en el que estamos viviendo hoy. Así que para mí esto es un proyecto que me apasiona mucho, me llena de mucho amor y lo hago con mucho cariño, de verdad que sí. Lidiarí reconoce en su podcast que su podcast no es uno de motivación. Y cómo ella logra hablar sobre temas tan áridos como temas de estructuras legales, como por ejemplo lo que son las corporaciones de responsabilidad limitada,
lo que son las sociedades y todas estas estructuras legales de negocios, pues ella lo que hace es que lo comparte en un tono mucho más amigable, mucho más en arroz y habichuela, como decimos acá en Puerto Rico, mucho más como de la calle, de manera que ella, conociendo a su audiencia, es una manera en la que se puede acercar y a lo mejor no la ven como alguien que está por allá sentada en una oficina con aire acondicionado, hablando así muy correcta. No, ella es mucho más amigable, mucho más real, y eso es precisamente lo que hace que su audiencia se sienta identificado con ella. En el caso de Susan, me encantó que mencionó mucho el que ella piensa en su audiencia. Está pensando en las necesidades de su audiencia y eso es tan importante. En el caso de Susan, que ella hace un podcast muy especial llamado Mi Variaventura, y este podcast está dirigido a personas que están considerando la cirugía bariátrica o personas que se hicieron la cirugía bariátrica recientemente. Susan es una persona que ya pasó este proceso hace alrededor de unos 5 años, así que ella conoce de primera mano cuáles son las necesidades, los retos, los desafíos que ocupan a estas personas. Por lo tanto, en su podcast, ella puede entender exactamente cuáles son esas necesidades y claro, ella siempre lo comparte desde su punto de vista, desde lo que ha sido su experiencia. Y eso es lo que lo hace tan valioso, que ella habla desde su experiencia, porque al final del día ella no es ni enfermera, ni es nutricionista, ni es cirujana. Ella solamente puede hablar como otra paciente bariátrico que ha vivido, ha tenido esta experiencia y ha tenido muchos desafíos después de atravesar ese proceso. En el caso de Tere Beard y su programa Cero Estrés, el gran secreto de Tere tiene que ver con su especialización. Tere es coach en salud y ella pudiera hablar sobre múltiples temas, pero ella se ha especializado en el sistema hormonal y cómo el sistema hormonal afecta muchas otras áreas y hay un desconocimiento gigantesco con respecto a cómo el sistema hormonal puede impactar nuestro bienestar. Al ella especializarse en este tema, logra que su podcast no es otro podcast sobre temas de salud y bienestar. Es un tema sobre el sistema hormonal y cómo impacta o cómo lograr bienestar regulando nuestro sistema hormonal. Este es un detalle bien importante que puede hacer que tu podcast o lo que sea tu plataforma de negocio y de contenido sea cada vez más valiosa. Esto también es muy valioso para lo que es el branding. No queremos lucir, no queremos ser generalistas. Queremos ser especialistas en unos temas, en resolver unos problemas muy específicos. En el caso de Mildred, como bien ella nos menciona, su pasión, el cariño con el que ella produjo su podcast sobre esto y aquello con Mildred, pero más que todo eso, la idea de ella estar dejando un legado al cual ella le llama la cápsula del tiempo, es algo que ya hace muy especial y único su podcast. Así que te pregunto yo a ti, ahora que has visto estos ejemplos tan específicos de cómo estas mujeres podcasters están buscando diferenciarse de todos esos otros programas que pudieran parecerse mucho al de ellas, ¿cómo tú vas a lograr diferenciarte? Y una de las preguntas más importantes que te puedes hacer es ¿cuál es tu misión? ¿Qué buscas alcanzar a través de tu podcast? ¿Cuál es esa misión personal que tú estás alcanzando episodio tras episodio? En mi caso, te cuento que mi misión personal es elevar el nivel de la producción de podcast en español. ¿Por qué? Porque en algún momento dado alguien me dijo, es que en español no se produce nada bueno. Y ese momento fue como una
estocada al corazón, porque realmente sí existen muchos programas buenísimos en español, pero hay varias cosas. Uno, no son conocidos. Y dos, es cierto que hay taller. Hay taller que hacer con respecto a la producción de podcast. Creo que es importante educar, es importante traer información y ayudar a todas aquellas de ustedes que quieren hacer un podcast profesional y posiblemente lo que necesitan es un poco de inspiración, pero también un poco de dirección sobre cómo hago esto para que no sea más de lo mismo. Una última recomendación que estuve pensando es que muchas veces nosotros nos iniciamos dentro del podcasting inspirados en podcasts que hemos escuchado de otras personas. Y muchas veces entonces terminamos haciendo un podcast que de alguna manera se parece a ese otro podcast que nosotros escuchábamos antes. O, en otros casos, es inspirado en la radio. Entonces, el podcast es un medio distinto a la radio, en el sentido de que es contenido a la carta, es contenido a la demanda, donde las personas vienen a buscar un contenido específico por tema. La radio es un medio masivo. La radio es un medio que está dirigido a complacer muchos gustos y preferencias de una audiencia que puede ser muy diversa. Sin embargo, el podcast, que es un medio que nace del Internet, viene a satisfacer unas necesidades de una audiencia mucho más específica. Por lo tanto, es posible, yo creo en todas las posibilidades, que uno puede tener un podcast de variedades, así tal vez similar a la radio pudiera funcionar. Sin embargo, si quieres ser diferente, si quieres destacarte, si quieres conectar con una audiencia específica, mi recomendación es hacerlo con esa conciencia de una audiencia mucho más específica y eliminar un poco esa conciencia radial. Algo bien importante es no tratar de complacer a todo el mundo. Tener una opinión firme, una perspectiva única, definitivamente va a ser algo que va a conectar con un grupo de personas y no va a conectar con otra, y eso hay que abrazarlo y aceptarlo como es. De hecho, yo a veces estuve leyendo algunas de las respuestas en la encuesta y es comiquísimo cómo un mismo programa provoca reacciones tan distintas en la audiencia. Hay personas que me escribieron, todo divino, me encanta, no le cambiaría nada. Y hay otras pues que me escribieron algunas recomendaciones. O sea que la población siempre va a ser variada y son personas que escuchan un mismo podcast porque están interesados en aprender sobre podcasting. Así que no pretendamos tratar de satisfacer a todo el mundo. En mi caso, aunque este es un podcast sobre podcasting y muchas personas pudieran escucharlo y aprender, está dirigido a la mujer, eso no quiere decir que no me vayan a escuchar hombres, pero está más enfocado en la mujer, que en mi experiencia son las que están como más activamente buscando información y congregándose y haciendo otras cosas. Bueno, acabo de regresar de Atlanta de una convención dirigida a la mujer, a mujeres podcasters. ¿Y saben cuántas personas fueron? 700 mujeres fueron para allá, ¿ok? Así que hay un nicho bien grande con respecto al tema de mujeres podcasters. Así que, y fue súper cómico porque entonces había otra persona que ofrece otro servicio y también decidió dirigir su próximo programa exclusivamente a la mujer. Y esto tiene muchas razones que tal vez este no es el episodio para cubrirlo. Pero no tengas miedo a dirigirte a una audiencia específica que tiene unas necesidades con las cuales tú te puedes identificar y puedes ayudar y saber de nuevo y abrazar que van a haber personas que no van a encajar con tu estilo, con tu forma de ser, con tu personalidad, con tu voz, y eso está bien porque no somos un billete de 100 para caerle bien a todo el mundo, pero lo que sí es importante es conectar estrechamente con esas personas que sí,
que sí conectan con nosotras, con nuestro mensaje, con lo que nosotras representamos para ellas. Y entonces ahí es que está el desafío. Entonces, ¿qué contestaron estas chicas que hacen para lograr que las personas regresen una y otra vez? Algunas de ellas, aquí hay personas que participaron de la primera pregunta y están participando de la segunda, pero hay 2 personas que son consumidoras de podcast que entonces participaron en esta y no estaban en la primera. Vamos a escuchar lo que dijeron. Trato de llevar como una línea de paso 1, toco un tema y ese otro tema desencadena en otro más y ese otro sigue, ¿verdad? Como una secuela de todas las cosas que debes conocer de ciertos aspectos laborales, de aspectos legales, de aspectos administrativos en recursos humanos y demás. Entonces, si hablamos sobre una cosa hoy, pues ¿qué es lo que viene después? Entonces, en el otro episodio te lo voy trayendo. Así que busco que eso siempre te tenga con esa captación, aparte de que esperes ese momento de aprender de manera relajada. El caso de Lidia Arí, que la licenciada Lidia Arí Rivera Colón habla sobre la secuencia de temas e ir creando expectativa para que las personas quieran regresar a seguir aprendiendo. Así que esa es una estrategia que yo utilizaba mucho en mi primer programa en Divinas y Empresarias, donde a veces hay temas que son buenísimos, pero yo no los puedo discutir en 10 o 15 minutos. Y aquel era un programa donde el tiempo lo teníamos un poquito más limitado porque era por segmentos. Así que, ¿qué hacíamos? Escogíamos un tema y hacíamos la parte 1, la parte 2 y la parte 3. De manera que las personas supieran que íbamos a continuar profundizando en ese tema en futuros episodios. Y también que si a lo mejor la persona llegó hoy por primera vez y lo que ve es que es la parte 3 sobre un tema interesante, pues a lo mejor va a ir hacia atrás y buscar entonces, pues déjame empezar desde la parte 1. Así que es una buena estrategia para involucrar a una persona a que escuche más de un episodio de tu podcast. La razón principal por la que yo escucho un podcast es aprender. Yo escucho podcasts que tienen diferentes cualidades y entre ellas que sean sencillos, que sean prácticos y que me sorprendan todos los días con diferentes temas, incluso con mentores de los cuales yo pueda aprender y emular. Bueno, número 1, el contenido. Yo busco podcasts de los que pueda aprender algo, información que sea de valor para mi aprendizaje. Número 2, el formato. Mis favoritos contienen entrevistas a personas que emprenden mayormente, pero también me gustan los formatos de una persona, aunque los consumo menos. Número 3, el o la podcaster, que sean dinámicos, entendibles, que tengan una voz agradable, hace que yo quiera regresar a escuchar el podcast. En el caso de Maresa y en el caso de la doctora Yasmir, ambas son personas que buscan aprender, seguir aprendiendo información sobre un tema, quieren pasos, quieren que la información sea práctica y las puedas aplicar a tu vida. A mí me encantaría escuchar más podcasts con información educativo, pero práctico, de cómo este tema se aplica, cómo verlo aplicado en la realidad, en la vida cotidiana. Y el factor sorpresa. Busca maneras de sorprender a tu audiencia en cada episodio. Yo trato de hacerlo a través de la edición de los episodios, de buscar incorporar nuevos elementos y que cuando tú escuches un próximo episodio digas, wow,
Y la idea es llevarte un contenido de una manera que sea tal vez un poco más dinámica. No es tanto sorprenderte con mis habilidades técnicas, porque no se trata de eso. Se trata de cómo yo edito el programa de una forma que la información llegue a ti de una manera más conveniente, más práctica, más entretenida y que de nuevo pues que haya como un elemento sorpresa, porque yo te pudiera narrar lo que ellas dijeron, pero a mí me pareció mucho más interesante que tú lo escuches de voz de ellas, de estas chicas que me colaboraron con esta encuesta que hice y me enviaron sus clips de audio. La conexión con el espacio. Y me explico. La conexión de la que hablo no es solamente con relación al tema que se esté tocando, porque yo he escuchado podcasts que jamás en mi vida pensé que iba a escuchar completos. Yo he escuchado podcasts de deportes, de noticias, espacios que hablan de ciencia, pero lo que yo me he dado cuenta es que para que un podcast logre cautivar mi atención, no tiene que tener tanta tecnología de sonido, sino que ese podcaster, esa persona que está del otro lado, yo tengo que sentir que está conectando conmigo, tengo que sentir que está teniendo una conversación conmigo, aunque sabemos que no es una conversación de dos vías, que yo lo estoy escuchando, pero tengo que sentir que la persona tiene una voz con emoción, que la persona tiene una voz con carisma, que hay naturalidad en el tema que está tratando y que siente pasión por ese tema que está tratando. Para mí eso es muy importante y me hace regresar a buscar más episodios en ese mismo podcast en el que esté escuchando. En el caso de Yasmir y en el caso de Mildred, a mí me encantó que ellas hablaron sobre el podcaster, que es una de las razones que hace que tu audiencia quiera regresar. Si ellos conectan contigo, pero ¿cómo conectan contigo? Pues mira, si tú tal vez muestras emoción en tu voz, si tú conectas de una manera emocional. A veces yo he tenido episodios y me lo han señalado, ¿verdad?, en las encuestas en los que preparo como un libreto que no es para leerlo al pie de la letra, pero es para que no se me queden y no se me olviden detalles importantes. Pero cuando leo, eso se nota. Y la gente pues no necesariamente conecta con alguien que está leyendo todo el tiempo. Por lo tanto, yo a veces prefiero crear un bosquejo donde entonces yo hablo con más naturalidad, de manera que tú que me escuchas puedas conectar mejor conmigo, con mi energía, con mi manera de expresarme y demás. Y te invito a hacer lo mismo, a no tener miedo, a empezar a amar tu voz, cómo tú suenas, cómo tú hablas. Y uno puede también desarrollar el arte de hablar y de comunicarse y de expresar. Te invito a trabajar en eso, a veces unas clases de comunicación, de locución o de arte dramático incluso, de teatro, te puede ayudar a darle vida a eso que estás narrando y poder comunicar, poder transmitir emoción, que es lo que muchas podcasters buscan y que las ayuda a conectar, aunque tal vez el tema no sea tan atractivo como menciona Mildred, que ha escuchado podcasts, por ejemplo, de deportes o de noticias, que tal vez no es lo que su primera elección, pero el podcaster ha sido tan bueno en transmitir ese contenido que ella ha sentido conexión con el espacio, como bien ella nos menciona. Si deseas continuar la conversación, me encantaría que me escribas tus comentarios cuando veas la publicación de este episodio en la página de Facebook de Podqueens Latinas. Déjanos saber qué es lo que hace que tú regreses a buscar o a escuchar más episodios de un podcast que escuchas por primera vez. Y si tienes un podcast, cuéntanos qué es lo que hace tu podcast diferente, único y especial. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que lo hayas disfrutado tanto, así como yo he disfrutado producir este contenido para ti y que te sirva para darle vida y darle color y entusiasmo y emoción a todo el contenido que crees, ya sea en tu podcast, en tu blog o en tu canal de videos.
Pod Queens Latinas está disponible en tu aplicación favorita de escuchar podcast. Te invito a suscribirte para que no te pierdas un solo episodio de Pod Queens Latinas. Gracias una vez más por escucharnos y te espero la próxima semana cuando estrenaremos un nuevo episodio de Pod Queens Latinas. Hasta pronto.